Hola, ¿qué tal familia? Buenos días o tardes o noches, dependiendo en la hora en que nos puedan observar y ver. Estamos nuevamente en una entrevista más. Como le decía a Eric antes de entrar, me siento un poquito nervioso nuevamente por tenerlo, pero también le comentaba que prácticamente es como un padrino de que esté constantemente aquí, así que se lo agradezco mucho. Y pues nada, estamos en una entrevista más, en un programa de Hablemos de Psicología. Por fin le pongo nombre, porque normalmente nunca lo hago. Y pues nada, soy el psicólogo Juan Manuel y en esta ocasión Eric nos va a hablar sobre la relación terapéutica, de cómo se establece, de los beneficios y todo desde el modelo psicoterapéutico de analítico funcional, desde la FAP. Y pues nada, Eric, nuevamente es un gustazo de que estés por aquí, que te hayas dado el tiempo para hablar de un tema sumamente importante y te agradezco. ¿Cómo estás? Hola Juan Manuel, muy bien, muchísimas gracias. Nada, pues nuevamente gracias por la invitación, por tomarme en cuenta, ¿no? Para estos programas que, como siempre te lo he dicho, me parecen bien enriquecedores, ¿no? Para la comunidad de colegas y para público en general también, ¿no? Porque a final de cuentas muchas de las entrevistas que tú vas realizando, pues los compañeros, ¿no? Que han participado aquí contigo, pues se encargan también como de ir clarificando algunos puntos que pues al final de cuentas al público en general también les beneficia bastante, ¿no? Sí, claro, porque eso también es la finalidad, ¿no? De que se vayan como rompiendo algunos estereotipos que hay acerca del psicólogo, pero también del trabajo que ejercemos, del trabajo que hacemos, ¿no? Y qué mejor haciendo todo este tipo de contenido, como para que también las personas puedan saber de qué va esto. Vale, Eric, ¿te parece si vamos iniciando con la entrevista como tal? Adelante, te Vale, escucho. para ir desmenuzando esta parte de relación terapéutica que sabemos que es muy importante en el proceso de psicoterapia, me gustaría empezar a preguntarte entonces esto. ¿Qué es esto, Eric, que nosotros llamamos relación terapéutica? Vale, vale, vale. Fíjate que es una pregunta que me parece pues, muy interesante, ¿no? Y me parece además que su respuesta o sus respuestas podrían ser como bien amplias, ¿no? Yo lo que te podría decir, ¿no? Para fines de la entrevista y que vamos como dejando claro, ¿no? Desde dónde estamos partiendo. La relación terapéutica, desde mi punto de vista, serían todas aquellas interacciones que el terapeuta tiene con su consultante y obviamente, valga la redundancia, la forma que van adquiriendo para relacionarse con la finalidad de alcanzar los objetivos terapéuticos. Para quienes han profundizado en temas de psicoterapia, para los colegas, pues sabrán que, y sabemos además que los objetivos terapéuticos se acuerdan, no se plantean en común acuerdo entre paciente o consultante y terapeuta. Y obviamente estos también están bien ligados a las quejas que el paciente consultante te presenta en las primeras fases del proceso de psicoterapia, ¿no? Esas problemáticas que el paciente tiene en su vida cotidiana y por las cuales acude a un servicio profesional de psicoterapia, ¿no? Entonces, se establecen estos objetivos terapéuticos y como te decía al principio, todas las interacciones que se van generando eh, con la finalidad de alcanzar esos objetivos es la relación terapéutica, ¿no? La manera en que se están relacionando para alcanzar esas metas, esos objetivos que se han planteado, ¿no? Eh, muchos de los aspectos, muchos de los puntos que se abordan desde las primeras sesiones me parece que van preparando el terreno, precisamente van fortaleciendo esto que llamamos la relación terapéutica, ¿no? Eh, en la mayor parte de la literatura, libros de psicoterapia, sobre todo de modelos psicoterapéuticos basados en evidencia, terapia cognitivo-conductual, terapias contextuales, terapias basadas en mindfulness, en la mayoría de la literatura se nos va a hablar de que las primeras sesiones tienen el objetivo de evaluar al consultante, evaluar, digamos, sus diferentes áreas de funcionamiento, qué piensa, qué siente, de qué manera actúa, cuáles son sus comportamientos evitativos, cómo su contexto, ¿sí? Las personas que le rodean pueden fortalecer o reforzar
ciertos comportamientos problemáticos que los pacientes tienen. Y es verdad, o sea, esas primeras sesiones, nosotros como terapeutas, pues las ocupamos, ¿no? Tenemos ahí como que los objetivos bien claros de evaluar cada uno de estos elementos, pero me parece también que muchas veces dejamos de lado de que esas sesiones también tienen el objetivo de cimentar la relación que conforme avance el proceso de terapia, pues va a traer muchísimos beneficios y va a dar ventajas o desventajas para alcanzar los objetivos terapéuticos que yo comentaba hace rato, ¿no? Entonces, me parece que sí, como decía, la evaluación es importante, ¿no? Estamos enfocados en las primeras sesiones en evaluar a los consultantes, pero me parece que el otro elemento que debe ir de la mano es ¿qué puedo hacer yo como terapeuta? ¿Qué puedo decirle yo al consultante? ¿Qué puedo preguntarle yo al consultante que pueda crear ese contexto de fortalecimiento de la relación terapéutica, ¿no? En este caso. No sé, me viene a la mente este elemento al que le llamamos conceptualización de caso, ¿no? Eh, la conceptualización de caso, como muchos de ustedes saben, pues consiste en tener claros estos elementos que yo comentaba hace rato: qué piensa, qué siente, cómo se comporta, qué hacen los demás respecto a su comportamiento. Y es verdad que nosotros como terapeutas debemos tener claros esos puntos, pero también es verdad que llega un momento de las primeras fases en donde debemos socializarlo con el paciente, debemos compartirlo. A mí algo que siempre me ha atraído de este punto es que cuando yo llego a socializar la conceptualización de caso con el paciente llega a decir cosas como: nadie me lo había explicado de esa manera, o fíjate que nunca lo había entendido así, o esto que me estás diciendo me queda mucho más claro que todo lo que se me había dicho anteriormente en otros procesos de terapia o en tales libros de autoayuda que llegué a leer, ¿no? Entonces, fíjate cómo el hecho de simplemente decirle: mira, mis hipótesis son estas y yo entiendo tu problema de esta manera, va generando, precisamente ese sería un elemento que podría ir generando que la relación terapéutica se vaya fortaleciendo. Esto implicaría que el consultante empieza a tener más confianza en el profesional que lo está atendiendo. En primer punto, el consultante podría tener esta sensación o esta percepción de seguridad, ¿no? De que por un lado van a mantener sus datos eh, muy bien guardados, ¿no? Que esa información que le está proporcionando obviamente no se va a andar divulgando, ¿no? Por una parte. Por otro lado, el consultante empieza a tener confianza en que lo que su terapeuta le está proponiendo, pues en primer lugar tiene evidencia científica, hay investigaciones que sustentan esos procedimientos, que además el terapeuta está capacitado en la aplicación de esos procedimientos. Son elementos, ¿no? Te digo, este tal vez sea uno de tantos, pero este es un elemento que precisamente puede ir generando ese contexto de seguridad y de fortalecimiento de la alianza, ¿no? Como te decía hace rato. Claro, ¿no? Y mencionas bastantes puntos sumamente importantes, ¿no? Como los beneficios que trae, como mencionabas, la confianza probablemente del consultante, decir, vale, estoy en este contexto en el cual este profesional me ha explicado de una clara forma de qué está pasando, ¿no? Y esto me hace sentir un poquito seguro, me hace sentir de que voy por buen camino y que todos los procedimientos que vamos a realizar a partir de aquí van a valer la pena para solucionar este motivo, y también de cómo irlos alcanzando, también has dado un poquito como pautas, ¿no? Pero bueno, también Claro. sabemos que para conseguir esto, como tú decías, nos enfocamos en la primera sesión, en esta parte de la evaluación, pero también dentro de estas primeras sesiones, también tratamos de realizar esta parte de relación terapéutica. ¿Cómo se Claro. consigue? ¿Cómo, cómo podrían dar esta parte para llegar a conseguir? El fortalecimiento de la relación terapéutica, te Ujú, refieres, ¿cierto? ujú, sí, Vale. Sí, bueno, yo te comentaba anteriormente este ejemplo, ¿no? De socializar la conceptualización de caso, y eso me parecería que es
una manera de conseguir, una de tantas maneras, ¿no? De conseguirlo. Otro punto, fíjate, que surge de esto y que me parece que tiene una importancia similar, es el uso del lenguaje que nosotros vamos a utilizar con el consultante, ¿sí? Por otro lado, la perspectiva desde donde yo entiendo la problemática del consultante y cómo le puedo transmitir esa perspectiva de su problemática para que estemos en el mismo canal, ¿sí? Mira, ese punto a mí me parece muy valioso porque no aplicaría solamente en una relación terapéutica. Ese punto me parece que aplica en todas nuestras relaciones interpersonales. Te pongo un ejemplo, fíjate. Hace un tiempo contraté un servicio de marketing, ¿no? Marketing digital. Eh, y bueno, la persona me explicó cómo trabajaba. Yo le decía, bueno, yo soy psicoterapeuta, me interesa este servicio porque pues trabajo con consultantes y quiero tener como una cartera más amplia de pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando ella me dice, ok, déjame hacerte una estrategia y te lo planteo, ¿no? Cuando ella me planteó su estrategia algunos días después, de alguna u otra manera había algo que a mí no me gustaba, ¿no? Yo se lo hice saber y ella me exponía sus puntos de vista del por qué sí iba a funcionar su estrategia, pero yo no me sentía a gusto, ¿no? Llegó un punto en donde yo dije, bueno, vale la pena intentar algo nuevo, ¿por qué no intentarlo, no? Ella es la experta, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, total, que el resultado tampoco fue favorable y tampoco me gustó el resultado. Pero, ¿qué ocurrió, no? Desde el inicio yo me sentí incómodo trabajando con este profesional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Simplemente no estábamos funcionando, no estábamos viendo la situación desde una misma perspectiva. No, nuestra relación interpersonal no estaba funcionando, no estaba fortalecida, no existía confianza de mi parte hacia ese profesional, ¿no? Respecto a un servicio digital en este caso. Bueno, eso mismo pasa en terapia, ¿no? Si no trabajamos consultante y terapeuta bajo una misma perspectiva, las interacciones no van a ser antes, ¿sí? Es decir, si yo intento, por ejemplo, transmitirle a mi consultante, ¿sí? Que son las consecuencias las que mantienen sus comportamientos problemáticos, pero el consultante me dice, no, no creo que sea eso, más bien creo que son mis traumas de la infancia, ¿sí? Vamos a ir trabajando sesión por sesión, pero yo en ningún momento voy a tener credibilidad por parte del paciente, ¿sí? Vamos a estar en canales distintos, en algún momento del proceso, la interacción, o mejor dicho, la relación puede volverse incluso aversiva también para el terapeuta, ¿no? El terapeuta probablemente antes de que el consultante entre pueda tener una serie de experiencias aversivas, por ejemplo, ya viene este paciente que no me cree, o ya voy a atender a este paciente que no está de acuerdo conmigo, o este paciente no sé por qué viene conmigo si no me tiene confianza, ¿no? Y entonces el terapeuta podría sentirse decepcionado, el terapeuta podría sentirse enojado, y obviamente eso no le permitiría al terapeuta tener el funcionamiento que desearía tener, ¿no? Lo mismo el consultante diría, este terapeuta no me dice lo que yo quiero escuchar, o este terapeuta, ¿por qué me lleva a la contraria, no? Entonces, fíjate cómo empezarían a aparecer un montón de estímulos aversivos, tanto externos como internos, ¿no? Que no permitirían precisamente que la relación terapéutica pueda aportar al proceso de terapia, ¿no? Entonces, eso me parecería como otro elemento, ¿no? Yo te decía hace rato la conceptualización de caso, por otro lado, el uso del lenguaje que estamos utilizando en consulta y por otro lado, cómo le puedo transmitir a mi consultante la perspectiva bajo la cual entiendo yo su problema. Y no solo cómo le puedo transmitir, sino en qué momento podemos llegar a esta conclusión de que estamos trabajando bajo la misma perspectiva. Ujú. Oye, qué interesante, por ejemplo, con el ejemplo que acabas de dar, ¿no? De esta parte que mencionabas del marketing. Porque, como decías, ¿no? Porque
esta parte de la relación terapéutica no solamente es en sesión, sino también en otros contextos aparece, ¿no? Y la importancia que Claro, este vínculo que se pueda crear para el fortalecimiento de la misma relación y esto hace como los beneficios que puede traer a futuro en cualquiera de estos contextos en los cuales nos podemos encontrar. Hablabas como es también esta parte del fortalecimiento, ¿no? De que tratamos de buscar en este contexto de psicoterapia, pues un contexto reforzante para el consultante, para que esto así también es. haga de que se haga como el consultante, como tú decías, genere confianza, pero también a la hora de los procedimientos sepa que lo que van a hacer tiene una función y que también es importante de que esto se realice para solucionar una problemática y sobre todo de que Claro, hay un profesional capacitado, como lo mencionabas, experto en esto y que va a llevar en buen pie esto, ¿no? Bastante claro. interesante. Oye, pero también, Claro, fíjate, aquí hay un puntito que me surgió también y que me parece también importante, es esta parte de cómo de repente como terapeutas podemos engancharnos mucho a la topografía, vaya, ¿no? Cuando nosotros decimos fortalecimiento de la alianza terapéutica o de la relación terapéutica, probablemente imaginamos una serie de cosas, una serie de conductas entre paciente y terapeuta que obviamente nos indican que la relación terapéutica está fortalecida, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo escucho una interacción en donde el paciente le dice al terapeuta algo como, es que, sabes, estoy muy molesto contigo porque las últimas sesiones me has cambiado los horarios, ¿no? Entonces, si nosotros nos centramos solo en esa frase o en esa interacción, diríamos, wow, la relación está tambaleándose, ¿no? La relación terapéutica se está tambaleando. Vale, pero ahí estaríamos centrados solo en la topografía de ese comportamiento. Pero si nosotros, tal como siempre se señala, ¿no? Desde las terapias de conducta o terapias contextuales, si nosotros miramos un poco a la función probablemente de ese comportamiento, probablemente estaríamos hablando de que esa conducta que el consultante está teniendo, probablemente es una conducta que nos está indicando que ese paciente está mejorando, ¿no? Probablemente era un consultante que no defendía sus derechos, quizá era un consultante que tenía problemas en sus habilidades asertivas, ¿no? Y en ese momento, por fin, está teniendo un comportamiento asertivo, está expresando el enojo, por ejemplo, que probablemente se le dificultaba, y entonces el terapeuta, siendo consciente de esto, podría intentar reforzar esta nueva conducta que está presentando el consultante, ¿no? Pero vaya, si lo vemos desde lo que es la función de la conducta, entonces diríamos lo opuesto que decíamos hace rato. Acá diríamos, ah, mira, la relación terapéutica está funcionando bastante bien, está muy fortalecida, ¿no? Entonces, ese punto también es bien valioso, ¿no? Porque no engancharnos solo a lo que nosotros derivamos o a lo que nosotros relacionamos al escuchar alianza terapéutica, sino más que enfocarse en la topografía, también mirar al tema de la función, ¿no? Del comportamiento. claro, y hay que utilizar la típica que siempre nos salva, ¿no? Depende la función del por qué y el para Claro, qué hace esto, ¿no? Oye, pero también, así es. con esto que acabas de mencionar, también me ha surgido una pregunta, ¿no? Porque esta ya es como una cualidad, el que tú hablabas de que el terapeuta debe estar consciente de esto, ¿no? De darse cuenta Ujú, si esto que este consultante está haciendo, ya sea está fortaleciendo estos objetivos que se plantearon desde un inicio y si ese comportamiento en específico cumple ese objetivo, ¿no? Pero entonces claro. también, entonces, ¿qué más cualidades debe tener un psicoterapeuta para darse cuenta de todo esto? Para empezar a crear Mm. la relación terapéutica, porque me parece bastante importante esto que acabas de mencionar. Claro, bueno, partiendo un poquito, ¿no? Tú lo comentabas al inicio de la entrevista, ¿no? Que íbamos a hablar un poquito de FAB, ¿no? Y precisamente, ¿no? Hablando de FAB o incluso hablando un poquito del tema de los principios del aprendizaje, me parece que sí hay como ciertas cualidades o ciertas características em,
que vendrían bastante bien al fortalecimiento de la relación terapéutica, aunque también dependería del tipo de consultante con el que estamos trabajando, ¿no? Estamos de acuerdo que ciertas habilidades que yo tengo podrían encajar bastante bien con cierto tipo de consultantes y ciertas habilidades que yo tengo puede que no cuadren con otro tipo de pacientes, ¿no? Entonces, las que yo te podría señalar que pudieran ser como muy generales, o sea, el primer punto, sí, estoy bastante de acuerdo con lo que tú decías, esta parte de intentar ser consciente, ¿no? Ser consciente de aquellas conductas que ocurren en la relación terapéutica y que están relacionadas con las conductas problema que el consultante te reporta, ¿no? Ese sería el primer punto. El segundo punto, algo similar, ser consciente también de qué sería o qué significaría una conducta opuesta, digamos, el otro lado de la moneda, ¿no? Si el paciente te dice, por ejemplo, te habla de una gran dificultad para expresar su enojo, pues implicaría que cuando él exprese su enojo de una forma asertiva, ¿sí? Que permite tener abiertos los canales de comunicación en sus relaciones, pues eso nos estaría indicando que ese consultante está teniendo una mejoría, ¿no? Que está teniendo un avance. Ese sería el primer punto, ¿no? El tema conciencia de conductas problema, conductas que reflejan un avance del paciente. Por otro lado, puede que yo sea consciente, pero puede que yo no corra el riesgo o que yo no realice comportamientos específicos para corroborar la información que yo estoy hipotetizando, ¿sí? Porque yo puedo decir, ok, este paciente, no puedo pensar en la terapia, este paciente en este momento está teniendo una conducta problemática conmigo, pero puedo quedarme solo esa información para mí o esa hipótesis, ¿sí? Me parece que la segunda habilidad consistiría en que yo corra el riesgo de preguntarle al consultante si eso que le está pasando es lo mismo que le pasa allá afuera en el resto de sus relaciones interpersonales, ¿sí? A veces los colegas, los compañeros creen que hay que hacer cosas como bien maravillosas para eso, cuando en realidad son preguntas bien básicas como, oye, ¿qué te está pasando en este momento, no? O, a ver, detente un momentito y dime una cosa, esto que está sucediendo aquí entre tú y yo se parece a lo que ocurre allá afuera entre tú y tu madre, entre tú y tu padre, entre tú y tu esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es ahí cuando el consultante puede corroborar si tu hipótesis es cierta o es falsa, ¿no? Digo, al final de cuentas, si es falsa, si el paciente te dice, no, no se parece, vale, no pasa nada. Al contrario, a mí me parece mucho mejor que te corrobore que estás cometiendo un error en tu hipótesis a que te mantengas con esa hipótesis errónea a lo largo de todo el proceso de terapia, ¿no? Entonces, sí, una segunda habilidad consistiría en correr el riesgo, vaya, en preguntar, ¿no? En poder establecer esos paralelos que tú estás hipotetizando. Eh, Otra característica que a mí me parecería importante, hablando de estas características y habilidades del terapeuta, me parecería que estaría muy relacionada con el tema, con el tema sobre cómo afrontamos los errores los terapeutas, ¿sí? Porque es verdad, dentro de una sesión yo puedo cometer un montón de errores o incluso errores dentro del mismo proceso terapéutico, ¿no? Por ejemplo, un error que yo podría cometer sería no realizar una conceptualización de caso, ¿sí? Y podría llegar el momento, no sé, no sé, una sesión número 6, una sesión 7, en donde el consultante me diga algo como, oye, y dime una cosa, es que por ahí leí, por ahí me enteré que ustedes hacen una conceptualización de caso. ¿Cómo es la mía, por cierto? ¿No? O cuáles son tus hipótesis del por qué me pasa esto, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto el terapeuta tendría que afrontar el error, pero no afrontarlo de una manera en donde uno se sienta como derrotado, ¿sabes? Como, ah, ya la regué en todo el proceso, sino más bien una manera de afrontarlo de tal manera
que tú le puedas modelar también al consultante cómo podría él afrontar sus posibles errores en la vida, ¿no? El primer punto que yo consideraría que importante sería la humildad del terapeuta de aceptar el error, ¿no? De decir, oye, fíjate que tienes mucha razón, eso es bien valioso en los procesos de terapia, eso es muy importante y quiero que sepas que en este momento me estoy sintiendo avergonzado contigo porque realmente que toda la información que tú me has dado, pues sí la que la tengo guardada aquí, pero no la he escrito, ¿no? No tengo en este momento una conceptualización de caso. No obstante, me gustaría saber si tú me puedes dar la oportunidad de elaborarla y presentártela en la siguiente sesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate cómo a partir de ahí se crea esta interacción en donde el terapeuta definitivamente es consciente que ha cometido un error, modela cómo afrontar un error y es un ejemplo de una interacción que posteriormente a la cual podríamos recurrir cuando el consultante te llega y te dice, oye, fíjate que me equivoqué con mi mamá, oye, fíjate que sucedió esto y cometí un error, ¿no? Y entonces a partir de ahí puedes retomar lo que tú mismo hiciste frente a un error en la relación terapéutica, ¿no? Entonces, esos me parecen algunos elementos que yo te podría señalar. Sí, claro, ¿no? Y también hablabas de parte de un error, pero que también como esto, en algún momento, como tú decías, ser honesto, ¿no? También tener la humildad de decir, vale, pues no lo he realizado, pero como tú decías, lo tengo aquí, si me das chance, lo voy a realizar. Y también todo esto Ujú, para crear la alianza terapéutica, ¿no? Esta parte de relación terapéutica, generar el vínculo. Y también en ocasiones, pues cometemos errores, ¿no? Y a lo mejor muchas veces, como hablabas anteriormente, de que darnos cuenta de que ese comportamiento está ocurriendo y reforzarlo, ¿no? Pero también en ocasiones pasa lo contrario, ¿no? Que en esta misma relación, en este mismo contexto psicoterapéutico, castigamos a lo mejor comportamientos que son adecuados y que probablemente no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y esto ujú. pues forma parte de las cualidades que debemos de tener, ¿no? De ser conscientes de esto, ¿vale? Y por eso entonces Claro. llega la siguiente pregunta, Eric. Los Fíjate, errores... antes de que me plantees esa pregunta, Vale, perdón que te interrumpa, Juan no, no, Manuel, está bien, está bien. estaba recordando una consultante de hace algún tiempo, ¿no? Me hablaba mucho de culpa, ¿no? Que ella tenía, de algunos eventos del pasado, ¿no? Y entonces era como cada sesión, ¿no? Y es que fue mi culpa porque yo debía haber hecho y yo no debía haber intentado, ¿no? Es como estas demandas, autoexigencias bien presentes, ¿no? En cada sesión, ¿no? El tema de sus verbalizaciones muy relacionado a esto. Entonces hubo una sesión en donde pues ella inició como bien diferente del resto de las sesiones, como más, más tranquila, como hablando como más lento, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, fíjate, como que te noto estresada hoy, te noto diferente, ¿no? Como que, no sé, como que hoy no estás tan interesada, así te percibo, como que hoy no estás tan interesada en la sesión. Entonces ella me decía algo así como de, sí, bueno, o sea, sí me interesa, pero ya no quiero hablarte de lo que te he platicado. Quisiera platicarte de, no sé, de unas cosas que quiero hacer, ¿no? No recuerdo exactamente. Pero fíjate que en ese momento, en mi caso, yo hipoteticé que esa era una conducta de evitación, ¿no? Como una forma de no contactar con la culpa o la tristeza que ella había estado experimentando anteriormente, ¿no? Entonces, insistiendo un poco, yo le decía, oye, ¿no te parecería que es más bien como una conducta de evitación, ¿no? Porque ella ya dominaba algunos conceptos con los que llegamos a trabajar, ¿no? Respecto a eso, ella me vuelve a insistir y me dice, no, simplemente que ya quiero voltear la página, simplemente que ya quiero ser y hacer cosas diferentes y por eso es que estoy empezando a hacer esto que te estoy platicando, ¿no? Entonces, en ese momento fue así como de, oye, ella está teniendo una conducta diferente de las que había estado teniendo, ¿no? En las sesiones. Entonces, en ese momento, de igual manera, muy similar al ejemplo anterior, le dije, ¿sabes qué? Quiero ofrecerte una disculpa porque como que me quedé enganchado a mi hipótesis, ¿no? Y mi mente estaba ahí como un tanto necia, diciéndome que tú estabas evitando, pero te agradezco mucho que lo hayas dicho así, con esa firmeza, con esa seguridad y además con esa conciencia
de que quieres hacer y ser alguien diferente a partir de ahora, ¿no? Y créeme que al notarlo y al darme cuenta de esto, me genera a mí mucha alegría también poder ver este pequeño cambio que tú estás teniendo acá, ¿no? Entonces, a partir de eso, sí, me dice, así no te preocupes, dice, a mi familia le pasó algo similar, me han dicho que me ven rara, que está bien que me ven cambiada, pero que eso se les hace extraño porque ya como que se estaban acostumbrando a verme triste, a verme aislada, a verme apartada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese ejemplo me surgía, ¿no? Con lo que tú comentabas. Ok, vale. Qué importante esto que nos mencionas, ¿no? Porque también esto forma en ocasiones, yo creo, de algunos errores que se van cometiendo. Como tú decías, a lo mejor tú hubieses podido quedar como enganchado en esta hipótesis que tenías, ¿no? Pero al final ella lo clarificó y también, como tú decías, estaba segura de que esto no era lo que quería y por lo tanto quería realizar otro, ¿no? La importancia de esto, ¿no? De ser también consciente de esto y, y de ser honestos, pero también de clarificar, como tú decías, las hipótesis. Y te mencionaba que también en ocasiones a lo mejor no somos bastante conscientes y castigamos algunos comportamientos que son bastante adecuados, ¿no? Y a lo mejor Claro. todo este tipo de cosas en ocasiones son algunos errores que vamos cometiendo o que se van cometiendo en el proceso para crear esta parte de relación terapéutica, ¿no? ¿Cuáles errores tú podrías notar que a lo mejor se cometen a la hora de establecer esta parte de la relación terapéutica? Vale, bueno, he comentado algunos, ¿no? Hasta este punto, o sea, el tema de no tener, por ejemplo, identificadas las conductas problemáticas, las conductas que reflejan avance del paciente, el hecho de no establecer tu conceptualización de caso, eso puede traer cierta confusión al terapeuta, ¿no? El hecho de no transmitirle tu perspectiva al consultante, eso trae algunas complicaciones, fíjate, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de la exposición interoceptiva, ¿no? En pacientes con ataques de pánico, tú sabes que uno de las intervenciones, de las herramientas que llegan a usarse con este tipo de consultantes, pues es la exposición a las sensaciones corporales, ¿no? Que pueden generarse a través de diferentes ejercicios, subir y bajar escaleras rápidamente, marear al consultante en el sillón giratorio del consultorio, hacer sentadillas, contener la respiración o hiperventilar, ¿no? A propósito. Eh, si al consultante, tomando en cuenta este ejemplo simplemente, si al consultante no le quedara claro el porqué y el para qué de tu intervención, ¿sí? Todos esos procedimientos le parecerían completamente extraños, ¿sí? Porque para empezar, no es la idea que la cultura general tiene de ir a psicoterapia, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que la idea general es de que vas a ir a recostarte a un diván, que tú vas a hablar simplemente o bien que te van a hipnotizar, ¿no? Al menos acá tú sabes que se sigue creyendo que la terapia o la psicoterapia solamente es eso, ¿no? Entonces, si tú no le transmites bien esa perspectiva de qué tipo de procedimientos utilizas, de cómo funcionan esos procedimientos y tomando en cuenta solamente este ejemplo que te decía, pues es un consultante que va a regresar a su casa, que va a quedarse como bien reflexivo, así como de, y como por qué me puso a girar en el sillón, ¿no? Y como por qué salí a correr con el terapeuta y corrí como loco en las escaleras, ¿no? Entonces, es un consultante que tiene altas probabilidades de no regresar a terapia, ¿no? Esto no solamente con la exposición interoceptiva, a mí me parece que en general, ¿no? Independientemente del modelo psicoterapéutico que estemos utilizando, obviamente aquí ya estoy hablando de los que tienen evidencia científica, me parece que un error importante que podríamos cometer sería no transmitirle eso al consultante, ¿no? Que el consultante simplemente vaya por las sesiones sin saber en qué consiste lo que estamos haciendo. Eso me parecería un error bastante grande. Otro error que yo te podría señalar, y esto me parece como muy en general también, sería em, elegir un procedimiento psicoterapéutico em, que no tenga la suficiente evidencia, ¿no?
y esto sería mucho más grave si aparte tú sabes que hay otros con más evidencia y que aún así no los estás aplicando o que aún así no te estás capacitando en ellos, ¿no? Entonces, digo, bueno, esto solamente es un ejemplo más, pero sí que es verdad que podemos cometer un montón de errores en terapia. eh, como tú bien lo señalabas hace rato, eh, un error puede ser que el consultante esté presentando un ligero avance en sesión, que el terapeuta no sea consciente de ello y que en lugar de reforzarlo lo castigue, ¿no? No sé, retomando el ejemplo que yo ponía, imagínate que yo me hubiera quedado con esa idea de que ella estaba evitando, ¿sí? Tal vez yo hubiera sido como más incisivo, más insistente en decirle, no, aquí hay algo que no me cuadra, parece que hoy no estamos funcionando bien, o no, no, como que esto no me agrada mucho, algo me huele mal aquí, ¿sí? Yo empezaría probablemente a generar cierta estimulación aversiva para esa consultante, ¿no? Y sí, definitivamente, esta pequeña respuesta de mejoría que ya estaba teniendo, probablemente yo la estaría castigando, haciendo menos probable que apareciera en un futuro, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente que hay errores que pueden costar mucho en terapia, ¿no? Sí, ¿no? Y como tú mencionabas, para el proceso, porque al final, como tú decías, a lo mejor estos errores puede hacer que un consultante ya no regrese a completar el proceso de psicoterapia, ¿no? Ponías el ejemplo de esta parte de la exposición interoceptiva. Y como tú Mm, decías, la gente como que no tiene muy bien todavía qué es lo que hace un psicoterapeuta. Y es como decir, ¿cómo? ¿Voy a ir a experimentar más malestar si quiero ir para no sentirme de esta manera? ¿Y cómo tú vas a hacer que experimente esto, ¿no? Entonces, desde claro, ese punto es como establecer, como tú mencionabas, el para qué se va a hacer. Esto no nomás y- me lo saqué de la manga y vamos a hacer esto porque yo creo, no, porque hay una investigación, porque esto ha funcionado para claro. esta situación y por esto se va a hacer. Y esto se les explica a los consultantes y esto hace, pues obviamente, que la relación terapéutica se vaya fortaleciendo, ¿no? Sí, Y sí, también el tratamiento. definitivamente. Eric, ya como Claro, me quedé pensando, Juan Manuel, en los casos en donde yo llego a utilizar terapia analítica funcional, yo suelo ser como muy práctico, ¿no? En esa explicación que le doy al paciente, ¿no? Cosas como bien generales, lo que estás acostumbrado a hacer allá afuera, probablemente aparece aquí adentro, ¿no? Ujú, Mi tarea, cuando eso aparezca, en primer lugar, será señalártelo. ujú, Hey, está pasando aquí, ¿sí? Ahora bien, si no te lo llego a señalar, yo puedo tener otra serie de conductas con la finalidad de que tú hagas otra conducta, ¿sí? ¿Eso qué puede implicar? Puede implicar que de repente, si yo noto que estás teniendo la conducta y que si probablemente en ese momento no te digo, hey, lo estás haciendo, probablemente en ese momento yo te ignore ligeramente, ¿sí? Y que en el momento en que tú tengas una conducta que sí es de las conductas que buscamos, probablemente en ese momento yo te preste demasiada atención, ujú. ¿sí? ¿Esto qué va a ocasionar? Que bueno, que las conductas que tú quieres modificar disminuyan y que las que tú quieres tener aumenten. ¿Te queda claro esto que te estoy diciendo? Entonces el consultante dice, sí, sí, tiene sentido para mí, ¿no? Y entonces supongamos que en una sesión él tiene un comportamiento de esos que él quiere modificar y probable en ese momento, de manera muy consciente, yo saco mi celular, ¿no? Y empiezo a revisar mis mensajes, ¿sí? Y créeme que en una ocasión lo hice y el consultante me dice, tienes razón en ver tu celular, ¿verdad que volví a hacer lo mismo? Y le digo, sí, tienes mucha razón, volviste a hacer lo mismo. Y en ese momento que él me lo dijo, el hecho de que él haya sido consciente de que había hecho lo mismo, para mí fue una conducta de avance. El que él mismo lo haya señalado, el que él mismo incluso haya dado como el giro a la otra conducta, hizo que yo soltara mi celular, lo mirara, le sonriera y le dijera, sí, estabas haciendo lo mismo. Sí, Claro, sí, tienes razón, me dice, ¿no? Pero fíjate cómo el hecho de haberle explicado qué hacía yo en mi terapia, en la terapia que yo uso,
nos quitó de problemáticas que probablemente hubieran ocurrido si yo no le explico eso, ¿sí? Explico eso, probablemente él hubiera pensado, qué psicólogo tan grosero, o no me da el tiempo, si le estoy pagando, este es mi tiempo, ¿sí? Entonces, podían haber pasado cosas que hubieran obstaculizado el proceso de psicoterapia, ¿no? Claro, ¿no? Qué buen ejemplo, Eric, ¿no? Qué buen estímulo discriminativo te volviste para que empezara a discriminar sus comportamientos, ¿no? Pero me parece bastante increíble, ¿no? Cómo lo puntualizaste antes del proceso y durante el proceso, cómo esta personita se dio cuenta de que estaba haciendo esto, y decir, ah, vale, me estoy dando cuenta de que estoy haciendo otra vez lo mismo y por eso mi psicoterapeuta está haciendo esto, ¿no? Entonces tengo que hacer Claro. comportamientos distintos. Eric, eso también me suena que son como cosas buenas o los beneficios de crear toda esta parte de la relación, de todo lo que has venido hablando, ¿no? ¿Qué beneficios podrías decir que surge a partir de esta parte de la relación terapéutica cuando se establece adecuadamente? Bueno, los beneficios, bueno, en primer lugar podríamos señalar que es más probable que el paciente presente conductas de mejoría, ¿no? Que presente conductas de avance. Me parece que la mayoría de las veces el hecho de crear un contexto de seguridad y de confianza esos contextos son una serie de discriminativos, ¿no? Que le permite al consultante dar el siguiente paso, que le permite al consultante decir, vaya, aquí pues probablemente no se ve tan claro, tan iluminado, está un poco oscuro, pero creo que puedo dar el paso, Mm, ¿no? Y yo hago, digo esta metáfora porque no quiere decir que el consultante ya tiene como todo bien clarificado al principio del proceso de terapia, ¿no? Es verdad, todavía hay miedo, todavía hay dudas, todavía no sabe si realmente esta nueva oportunidad que se está dando, porque muchas veces ya fueron a otros procesos de terapia, no se sabe si esta nueva oportunidad le va a funcionar como él quisiera, ¿no? No obstante, se crean esas condiciones para que el consultante empiece a dar esos pequeños pasos y esto, el hecho de dar pasos, el hecho de realizar conductas específicas, es lo que va generando la motivación y la confianza, no al revés, ¿sí? Porque muchas veces esperamos que primero nos tengan confianza y se sientan motivados para que entonces den los pasos. Esto no va a ocurrir de esa manera, ¿no? Y esto se habla mucho cuando se habla de activación conductual, ¿no? Esta parte de primero hacer las cosas para después sentirte motivado, ¿no? Y eso es lo que me parece que lo vamos a encontrar también en la relación terapéutica. Eh, y en todas las relaciones, de hecho, cuando conocemos a una persona, no le contamos toda nuestra vida en la primera charla, ¿no? Platicamos algunas generalidades, posteriormente empezamos a profundizar más en la relación, a un punto en donde nos sentimos enganchados y en un contexto de seguridad con otras personas, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en el proceso de terapia. sí, no, eso último que acabas de mencionar, el contexto de seguridad, ¿no? Porque se supone que vas a un contexto en el cual te vas a sentir escuchado, validado, que el psicoterapeuta va a saber qué hacer. Y si encuentras todo esto, va a ser, como tú decías, encontrar esto que allá afuera en sus contextos en ocasiones no encuentran, ¿no? Y en este nuevo contexto se puede dar la oportunidad de experimentar a lo mejor aquellas situaciones o hablar de aquellas situaciones que allá afuera no las puede realizar por X o Y situación, ¿no? Y encontrar esta manera para ir empezando a reforzar todos estos pequeños avances que vaya realizando el consultante, Claro, ¿cierto? claro, definitivamente. Vale. Oye, Eric, como para ir cerrando y para ejemplificar todo esto que hemos hablado, que has hablado, ¿qué te parece? Te mencionaba al inicio, si hacemos un pequeño role play donde yo voy a ser paciente y tú vas a crear esta parte de la alianza terapéutica, esta parte de la relación terapéutica, ¿vale? Ya lo habíamos un Vale, poquito platicado. Yo soy una persona que tiene ansiedad social y es un poco de cierto. Eh, así que vale. Entonces, bueno, soy el consultante. Me recomendaron que viniera con usted porque me dijeron que es bastante bueno y que me va a ayudar para solucionar mi problemática.
Vale, bueno, de antemano te agradezco mucho la confianza, ¿no? Que me hayas contactado para esto, sé que es importante para ti y créeme que intentaré darle también un grado de importancia que sea fructífero, ¿no? Para que esto te pueda funcionar. Eh, me hablabas anteriormente de estas problemáticas de timidez desde tu punto de vista, ¿cierto? ¿Cómo puedes percibir eso? ¿Cómo te das cuenta que eres tímido? ¿Qué experimentas? Sí, fíjate que no sé exactamente cómo qué experimento. Bueno, en ocasiones sí, ¿sabes? Pero cada vez que estoy como en esta parte de interacción, creo que en varios contextos, en varias situaciones, experimento algo, ¿sabes? Y esto hace Mm, que en ocasiones mejor alejarme de las situaciones o a lo mejor quedarme ujú, callado en otras, porque mm, pienso que a lo mejor si me acerco me van a como a rechazar, ¿sabes? O a lo mm, mejor lo que diga no sea mm. lo más adecuado y esto hace que Ok, pues en ocasiones me comporte de esta manera. ok, ok. Me llama mucho la atención que me dices, experimento algo, pero no sé qué es, pero me dices que notas un pensamiento del tipo, si me acerco me van a rechazar. Eh, Si pudieras describir solo en una palabra qué sientes cuando tu mente te dice me van a rechazar, ¿qué podrías decirme? Vergüenza. Vale, vergüenza. Mm, Dime una cosa, llevamos 2 minutos platicando y me gustaría saber si conmigo estás percibiendo ese pensamiento y esa vergüenza. Fíjate que cuando entré, un poco, inclusive Ujú, desde antes, porque no sé, como que no me atrevía, ¿sabes? A mm, a este acercamiento. Pero cuando ya estuve ujú, aquí, al inicio, y ujú, conforme fue como, no sé, que me fuiste como escuchando, sí, pero como que ya de como que ya menor, ¿sabes? Como que esto ya mm. es un poco menos. Ok, ok. Fíjate que quiero confesarte algo, Juan Manuel. Yo tengo casi 17 años de terapeuta y quiero confesarte que aún todavía después de tanto tiempo, en las primeras sesiones que tengo con mis pacientes, me parece que tengo una experiencia bastante similar a la tuya. Creo que también puedo describirla como vergüenza. Creo que yo podría también describirla como inseguridad. Y si pudiera decirte lo que mi mente me dice algo así como, ¿y si no le puedo ayudar a esta persona? Entonces también hay un poco de miedo. Mm, no sé qué impacto tiene esto que te estoy diciendo. ¿Qué Pues experimentas cuando te lo digo? Pues fíjate que mientras me lo estabas diciendo fue como de tranquilidad, ¿sabes? Mm, Porque, no sé, sentí como que no soy el único que en ocasiones ocurre mm, esto y también siento de que, no sé, de que me has entendido lo que te quiero decir y cómo me siento. mm. Vale. Sí, fíjate que yo experimento lo mismo. Creo que nos estamos acompañando a partir de este momento. Y eso lo considero bastante efectivo, ¿no? Para fines de terapia. Creo que si tú y yo podemos hacer equipo en esto puede traer resultados muy buenos para ti. ¿Qué opinas? Claro, yo estoy en la total disponibilidad porque al final eh, siento que sí es un problema, eh, porque como te decía, en ocasiones como que evito hacer algunas ciertas cosas o me alejo Mm, y pues no quisiera, ¿sabes? No quisiera que ocurriera todo esto. Vale. Vamos a buscar las herramientas. Primero, lo primero que me gustaría sería conocerte muy bien y posteriormente proponerte lo que sea más eficaz para ti. ¿Te parece bien? Me parece bastante bien. Vale, Vale, ok. ok. Mira, vale, oye, hasta me siento mejor, ¿eh? Porque te decía que esto casi es lo que ocurre en algunas situaciones, ¿no? Sí. Y también te lo mencionaba, ¿no? Al inicio Mm, de empezar a grabar, de que también me sentí un poquito nerviosa, ¿no? De otra vez estar mm, contigo, porque pues te lo he hecho por mensaje de que admiro mucho tu trabajo y Gracias. nada, entonces nada.
Bastante. No, y aquí cabe señalar que lo que yo te dije no fue actuado, ¿no? Realmente eso es una experiencia que todavía me sigue ocurriendo, tanto en la terapia como en las conferencias. Es una ansiedad bien alta. Vale, entonces, vale, ya no me siento, como te decía, como que el único que le sucede esto, porque ya ahora me hace sentir un poquito más aliviado. Saber esto, Eric. Vale, Ha sido bastante reforzante esto. Vale, definitivamente. vale, Eric. Bueno, antes de terminar, quiero agradecerte nuevamente, ¿no? El hecho de que te hayas tomado el tiempo para hablarnos de este tema, para hacer el rolling play, para reforzar comportamientos míos nuevamente, ¿no? Y también a las personas que nos puedan observar y ver, agradecerles el hecho de que se tomen el tiempo para hacer este tipo de charlas. Te agradezco mucho, Eric, de verdad. No, muchísimas gracias nuevamente. Y yo lo que te lo he dicho varias veces, yo estos espacios contigo no los considero como entrevistas, o sea, la neta la paso bastante bien contigo. Las preguntas siempre son bien interesantes, me haces recordar cosas, hoy me hiciste recordar ahí esos dos casos, ¿no? Que son significativos y de repente me quedo con los ejemplos porque también para las clases me ayudan, ¿no? Entonces, está padrísimo. No, no. Entonces ya, te digo, que cada vez que hacemos esto, para mí es bastante reforzante. Y creo que te lo decía en la primera charla que tuvimos, que te decía que haz de cuenta que estoy en una clase totalmente gratis, disponible en este momento para mí, y cada vez que tenemos esta interacción, para mí es así, bastante enriquecedora, bastante valiosa, y te lo agradezco de verdad bastante, ¿vale? Vale, Entonces, nada, muchísimas gracias. gracias a ti y gracias a las personas. Entonces, cuídate mucho y nos estamos viendo, ¿va? Gracias, Eric. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Bye bye. Bye.